Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Natalie Silva, estudiante de Administración en Salud. El tema a tratar en esta ocasión es biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los bioelementos más abundantes en los organismos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los cuales constituyen a las biomoléculas carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Según la naturaleza química, las biomoléculas son inorgánicas y orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son aquellas que contienen una función fisiológica en los seres vivos, pero que no polimerizan. Por ejemplo, el dióxido de carbono es un producto de desecho en la respiración y también reactivo para la fotosíntesis. Está el amoníaco, el dióxido de carbono y el agua, entre otras, como moléculas inorgánicas que participan en los procesos de la vida dirigido por las biomoléculas. Las biomoléculas orgánicas son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes nitrógeno, fósforo y azufre. También se encuentran moléculas con algunos metales de transición, como el hierro y el cobalto, que aunque se encuentran en cantidades muy pequeñas, no son necesarias para la vida. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunos de ellos también contienen otros bioelementos como nitrógeno, azufre y fósforo. Son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. La glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía. Muchos organismos, especialmente los vegetales como algas y plantas, almacenan sus reservas en forma de almidón. En cambio, los animales forman el glucógeno, que es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa y no son solubles en el agua. Abundan en el hígado y en menor cantidad en el músculo. Algunos carbohidratos forman importantes estructuras esqueléticas como la celulosa, constituyente de la pared celular vegetal. Las principales funciones de los carbohidratos en los seres vivos es proporcionar energía inmediata, así como una función estructural. Según la complejidad de la molécula, los carbohidratos se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los carbohidratos más sencillos o también llamados azúcares simples. Son sólidos, neutros, incoloros, cristalinos y solubles en el agua. Aquí podemos encontrar la glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa se encuentra en la cebolla y otras sustancias vegetales. La fructosa se encuentra en la miel de abejas y en algunos jugos de las frutas. La galactosa se forma junto con la glucosa cuando las enzimas digestivas fraccionan la lactosa o el azúcar de la leche. Los disacáridos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos. Son sólidos, cristalinos, solubles en agua, poco en alcohol y con un sabor dulce. Acá podemos ver que está la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa es la más conocida, ya que es el azúcar que usualmente consumimos y también se puede encontrar en la zanahoria y en la piña. La lactosa se encuentra en la leche humana y de animal. La maltosa se encuentra en semillas germinadas. Los polisacáridos son los carbonos más complejos. Resultan de la condensación de muchas moléculas de los monosacáridos con la pérdida de varias moléculas de agua. Son insolubles en el agua y los seres humanos solo pueden usar algunos para producir energía. Acá está el almidón, glicógeno y la celulosa. El almidón se encuentra en los cereales y en la yuca. El glicógeno está presente en los músculos y en el hígado. Y la celulosa forma parte de la pared celular de las plantas y otros organismos,
es la molécula natural más abundante. Podemos concluir que los carbohidratos son la principal fuente de energía, que los carbohidratos también los podemos encontrar en productos de origen vegetal. Son compuestos de gran importancia biológica puesto que permite el desarrollo de los órganos del cuerpo. Los carbohidratos son compuestos moleculares que por su estructura química está conformada por azúcar. Podemos también evidenciar que el consumo excesivo de carbohidratos puede generar diabetes y en los niños puede generar molestias dentales, puesto que puede ocasionar caries. Los lípidos son un conjunto de biomoléculas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas y también puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura, son moléculas insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama erróneamente grasas, ya que las grasas solo son un tipo de lípidos procedentes de animales. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reservar energía, estructurar y reguladora. Los lípidos los podemos identificar en dos formas: saponficables e insaponficables. Los saponficables, es decir, que en su composición poseen ácidos grasos. En ellos podemos encontrar los simples y los complejos. Los simples contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, que cuando son sólidos se les llama grasa y cuando son líquidos se les llama aceite. Los complejos contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre y son las principales moléculas que conforman las membranas celulares. Los lípidos insaponficables son aquellos que no contienen un enlace entre un grupo de alcohol y un grupo de ácido carboxílico y por ende no pueden hidrolizarse. De los lípidos podemos concluir que tienen un papel importante en la vida, ya que ayuda a mantener una piel sana y un cabello saludable. Los lípidos los podemos encontrar en productos de origen vegetal natural, es decir, en los alimentos. También, como los carbohidratos, sirven para dar energía al organismo. El exceso de lípidos puede generar taponamientos en los torrentes sanguíneos. Se recomienda que en una dieta no se elimine este lípido, ya que son ácidos grasos esenciales para el organismo. Ácidos nucleicos. Están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos desempeñan la función más importante para la vida: contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. Son los encargados de sintetizar las proteínas, de transmitir y duplicar los caracteres hereditarios. Los dos tipos de ácido nucleico son el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Y estos se diferencian por el glúcido, que para el ARN es ribosa y para el ADN es desoxirribosa. Por las bases nitrogenadas, para el ADN es timina y para el ARN es uracilo. Entre los dos combinan adenina, guanina y citosina. Se diferencia por las hélices, ya que el ADN contiene doble hélice y el ARN contiene una sola hélice. En cuanto a las características del ADN, están constituidos por dos cadenas unidas en toda su longitud. Puede estar de forma lineal, células eucariotas, o en forma circular, células procariotas, mitocondrias y cloroplastos. El ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de los seres vivos y contienen mensajes para que las células funcionen. La estructura del ADN se define en primaria y secundaria. La primaria está formado por un solo polinucleótido sin cadena complementaria y en la secundaria dos cadenas de nucleótidos complementarias antiparalelas
unidas entre sí por las bases nitrogenadas por medio de un puente de hidrógeno. En cuanto a las características del ARN, podemos ver que las cadenas son más cortas que las del ADN. Dicho que esta característica es debido a un carácter biológico, ya que no existe una limitación química para formar cadenas de ARN tan largas. Mientras que el ADN contiene la información, el ARN expresa dicha información. Y para expresar esta información se necesitan varias etapas y varios tipos de ARN. Aquí podemos encontrar el ARN mensajero, que actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. El ARN de transferencia, que su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolo hacia los ribosomas. Y el ARN ribosómico, que recién sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas, dando lugar a las subunidades del ribosoma. Para los ácidos nucleicos podemos concluir que son sustancias fundamentales en los seres vivos, puesto que contienen toda la información genética, que si llegase a existir un error en la información y un desarrollo de cromosomas extras, el ser vivo puede sufrir síndrome de Down. El ADN se localiza en el núcleo, principalmente en el cromosoma, aunque también se encuentra en pequeñas cantidades en mitocondrias y cloroplastos, y que la información del ADN es transcrita por el ARN, quienes participan en la formación de proteínas. Proteínas. Es un conjunto de aminoácidos puestos en una cadena lineal que contienen carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que participan en todos los procesos biológicos. Las proteínas definen las propiedades biológicas tales como las inmunológicas, enzimáticas y hormonales. Los alimentos de origen animal altamente proteicos son los huevos, el pescado, los productos lácteos, las carnes rojas y blancas. Los alimentos de origen vegetal altamente proteicos son los frutos secos, la soya, los cereales y las legumbres. Las proteínas se clasifican según su composición química y según su forma. Según su composición química, se clasifican en proteínas y en compuestas. Las proteínas simples, en su hidrólisis, solo producen aminoácidos. Un ejemplo puede ser la insulina y el colágeno. Las proteínas compuestas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostéico, que estos pueden ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o un ion inorgánico. Según su forma, también se subdivide en fibrosas, mixtas y globulares. Fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas, son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Acá podemos encontrar la queratina, el colágeno y la fibrina. Mixtas poseen una parte fibrilar y otra parte globular. Las globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica apretada, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. Acá podemos ver que hay enzimas, anticuerpos y algunas hormonas. Todas las proteínas realizan funciones esenciales para la vida celular, pero además cada una de estas cuenta con una función más específica de cara a nuestro organismo. Podemos ver que están los anticuerpos, que son los encargados de las acciones de defensa. Los receptores de las células fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. La hemoglobina hace funciones en el transporte de la sangre. El colágeno integra fibras altamente resistentes en los tejidos. Casi todas las enzimas catalizadoras de reacciones químicas en organismos vivientes, la actina y la miosina, responsables del acortamiento del músculo durante una contracción, las hormonas, reguladores de actividades celulares, y las funciones de reservas como la ovalubina en el huevo o la fosfoproteína en la leche.
Hay unas subfunciones que se clasifican en reguladoras, catálisis, estructural, transporte, receptoras y defensiva. Las reguladoras son las hormonas de un tipo de proteínas que ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones del cuerpo. Las defensivas son las encargadas de defender el organismo. Aquí podemos encontrar el sistema inmunológico. Las receptoras, este tipo de proteínas, se encuentran en la membrana celular. El transporte funciona para que estas proteínas lleven sustancias a través del organismo donde sean requeridas. La estructural, este tipo de proteínas tiene la función de dar resistencia y elasticidad. Catálisis está formada por enzimas proteicas que se encargan de realizar acciones químicas de una manera más rápida. De las proteínas podemos concluir que son estructuras esenciales para muchos procesos vitales, que son un componente importante en cada célula, ya que repara tejidos, produce enzimas y hormonas que hace posible el transporte de oxígeno por todos los torrentes sanguíneos. Las proteínas ayudan a la formación de masa muscular. El consumo excesivo de estas proteínas es digerido y convertido en azúcares o ácidos. Y el exceso en consumo de esto puede también causar pérdida de calcio corporal, es decir, masa ósea.